Muy bien. Vamos por el año y vamos a proyectar, vamos a tener ojos en el futuro, lo que viene en el futuro, como uno está viajando. Cuando estamos viajando, obviamente tenemos el presente, pero tenemos que poner los ojos adelante, porque si estamos solamente enfocados en el momento ahorita, estaremos desviando mucho en el camino. Necesitamos tener de largo plazo los planes y vamos a estar hablando de las oportunidades que vienen. Y yo pongo aquí, vienen grandes oportunidades. Cuando hablo de grandes oportunidades, no importa lo que fue el año pasado. Y vamos nosotros a basar un poquito de esa. Pero el problema con muchos es que piensan que el futuro siempre refleja el pasado. Si tomamos las decisiones adecuadas, entonces el futuro también cambia. Si estamos nosotros bajo la cobertura y el abrigo de Dios en ese año, más que en el año pasado, entonces las cosas van a salir distintas y diferentes. Nosotros podemos tomar las decisiones hoy. Vamos a estar viendo el futuro un poquito. ¿Y qué esperan ustedes? ¿Qué esperas ese año? Unos que son pesimistas, ellos dicen, mira, va a haber problema tras problema tras problema. Unos ven el año que viene y de verdad, cada año es un poquito más difícil salir de tiempo de Navidad sin deudas. Cada año los bancos, las tiendas están promoviendo sus tarjetitas más y más. Entonces puede ser que habíamos disfrutado hace unas semanas ya la Navidad, pero todavía viene los resultados, puede decir. Viene la factura que necesitamos pagar en esos días. Ese es una versión de pensar el año pasado nos está afectando el presente, pero también podemos nosotros ver el año pasado y todas las bendiciones que hemos recibido, todas las veces en que Dios respondió a nosotros. Entonces puede usar como plataforma y de confianza por el año que viene. En ese año pasado, 2019, vimos muchos, y déjeme decir, depende de la perspectiva. Unos son optimistas y otros son pesimistas. El optimista dice, vienen oportunidades. El pesimista dice, vienen problemas. Fíjense que los dos son iguales. Solamente es otra óptica, otra forma de observar. Si yo digo que vienen problemas, yo puedo ver y explicar unos problemas que habíamos visto en el año pasado. Por ejemplo, ayudamos siempre el orfanato Amor en Acción allá en Chapala. Y durante el año, mes tras mes, estuvimos ayudándoles con una ofrenda de amor para que siga alimentando a los niños, etcétera, allá. Ese ya siempre hemos hecho. Pero en ese año también vimos que uno de los murros que está afuera, enfrente de la calle, estaba pues inclinando a punto de caer. Y ellos estaban preocupados de ese murro. ¿Por qué? Porque el murro puede caer e incluso lastimar hasta matar a un niño. ¿Qué es? ¿Es un problema o es una oportunidad? Pues para ellos o para unos puede ser que ese es un problema. Puede resultar en la muerte de un niño. Pero para la iglesia el problema, porque nosotros no somos pesimistas, somos gente impactada por la gloria de Dios, tenemos un Dios soberano, entonces el futuro es seguro y podemos confiar en Él. ¿Y qué dice? Nosotros vemos y dice, es una oportunidad. En un tiempo de un poquito más de un mes, levantamos dineros, también mano de obra, para levantar, quitar y levantar otra vez el murro. ¿Y cómo fue? El resultado es eso. Fue un problema antes, pero es una bendición ahorita. Los problemas de verdad son oportunidades de bendición. Y nosotros estamos esperando en el año 2020 más, ¿cómo puedo decir? Oportunidades.
oportunidades. Porque tenemos un Dios grande. Dios es el Dios grande que todavía tiene planes grandes por nosotros en ese año. Las bendiciones que hemos disfrutado en ese año, el año pasado, puede decir, ese solamente fue un parte. Vimos un problema. Vimos un problema en el año pasado. Que unos de la comunidad carecen de agua purificada. Estaban enfermos enseguida. ¿Y qué? Ese problema resultó en que enfrente de la iglesia tenemos ese equipo de agua purificada y ahorita más de 100 familias diarias están llegando para sacar agua para su casa en garrafones. Entonces era un problema, pero ahorita es una bendición. Lo que podemos nosotros decir es también con Dios, en Dios, todos nosotros vamos a ver un año con victoria tras victoria, pero es imposible tener victoria cuando no hay enemigo. Nadie se levante peleando en su propia cama solito y dice tengo la victoria, pero si tiene la victoria, ¿quién fue derrotado? ¿Sí o no? Es imposible tener victoria cuando no hay enemigo. Y les puedo decir en esta tarde de que tenemos un enemigo y vamos a ocupar victoria. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo quien había escuchado el clamor de la iglesia declarando la guerra. Nosotros estamos por hacer cambios en esa comunidad, así como todo el mundo. Fíjense en lo que dice el texto que nos toca el día de hoy. Estamos en el segundo libro de Corintios. Ese por casualidad también es el estudio bíblico que estamos nosotros haciendo en el día viernes, pero también estamos hoy. En verso 8 dice, hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Ahorita podemos decir, mira, ese no parece como optimista. Pero escucha lo que dice Pablo. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En otras palabras, Pablo quiere decir a nosotros, el mismo Dios del año pasado que nos resucitó, nos rescató de todo problema en ese año, está aquí con nosotros. Dios todavía es el ganador, todavía es con nosotros. Él hará sus cosas otra vez. Dios no va a cambiar. La única cosa que necesitamos aprender, como Pablo y sus compañeros estaban aprendiendo en ese día, es que necesitamos confiar más en Él. La única forma de confiar más en Él es cuando tenemos problemas más que nosotros. Cuando Él es el único quien puede resolver el problema, entonces podemos verle a Él mover. Pero cuando es un problema tan chiquito que yo digo, mira, con ese sacamos el dinero suficiente para hacerlo. Todos nosotros tenemos limitaciones. Y Dios quiere que estemos haciendo cosas más allá que nosotros. Ese requiere su presencia. Es lo que Pablo está diciendo, que dice, Él nos libró y nos librará. Porque si uno puede ver esa frase de forma optimista o pesimista, comienzo con pesimista. Porque cuando dice, Él nos libró y nos librará, entonces Él está diciendo, vamos a tener más problemas. ¿Sí o no? Porque el pesimista dice, pues no tenemos caso de esperar que nos libra otra vez en ese año, si no vamos a ver problemas. Pero yo no creo que Pablo estaba escribiendo esa con óptica pesimista. Yo creo que está escribiendo de otra forma. Él nos está diciendo, Él nos libró y librará y seguirá librándonos día tras día. ¿Por qué? Porque Él sabe que la iglesia está en la guerra.
Él sabe que vamos a tener problemas, pero Él no está viendo los problemas, Él está viendo las oportunidades. Y quiero hablar con ustedes acerca de eso. Pero primero terminamos el texto y dice, en Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Disculpa la voz. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Aleluya. Así Pablo está diciendo que estaba sufriendo en el año pasado. Y unos dicen, no, el año pasado fue un año muy bonito, qué bueno por ustedes. Pero el mismo Dios, la fidelidad de Dios que mostró en el año pasado, está con nosotros hoy. Y dice, pastor, yo no sé, porque el año pasado fue tan difícil. Yo no quiero pasar eso otra vez. Tengo buenas noticias. Ya pasaron. Ustedes ya lo pasaron. Entonces, cuando comenzamos a pensar de todas las aflicciones, todas las tribulaciones, todos los problemas, resultó con la ayuda de Dios que aquí estamos. Ninguno de nosotros estamos viviendo como abono a la hierba bajo tierra, sepultado. Todos nosotros tenemos la victoria. Aquí estamos en ese momento. Y Pablo está diciendo, estaba tan apresionado, tanta presión sufría que perdió la esperanza de salir con la vida. ¿Por qué? Porque él tenía que aprender, no puede controlar todo. Vamos a enfrentar problemas que nosotros no podemos, son más grandes. Pero ese no es porque Dios quiere tumbarnos, sino quiere mostrarnos nuestras limitaciones y levantar en medio de los problemas. Y nosotros podemos conocerle más grande, más poderoso. Hay cosas que son más que nosotros podemos, pero tenemos un Dios que es más que podemos nosotros hacer. Una persona con mucha confianza, y todos nosotros conocemos gente que tiene mucha confianza. Todo lo que aprenden, todo lo que traten de hacerlo, lo logran, lo tienen éxito. Pero aún esas personas, quien siempre cuando éramos niños era el capitán del equipo, quien estaba escogiendo todo su equipo de fútbol, o la persona quien es jefe, la persona quien es gerente, la persona quien tiene autoridad y camina con frente en alto y todo parece fácil por esa persona. Aún esas personas tienen que reconocer que tienen limitaciones. Nosotros tenemos limitaciones. Aún viendo a la iglesia hoy en día, los quienes están ahorita en el templo, no hablando de otro culto, no hablando de otro equipo, solamente nosotros quienes estamos aquí ahorita tenemos mucha potencia, mucha capacidad. Tenemos gente aquí con mucha creatividad que puede imaginar, puede dibujar, puede hacer cosas impresionantes. Pero ¿saben que hay límites de la creatividad? Hay momentos en cuando estamos tan atorados, tan atrapados en el momento con la presión de la vida, que aún la persona más creativa no puede fluir con la creatividad. Una persona quien a vez en cuando tengo que acercarme y hablar es con Pastor Neto. Yo le veo como una persona creativa. Incluso en el fin del año estaba terminando su proyecto musical. Y a lo mejor pronto vamos a tener oportunidad de escuchar todo, no sé. Todavía no me ha invitado a grabar ninguna parte de eso. Pero cuando uno es músico así, tiene que tener mucha creatividad, no solamente en componer la letra de la canción, pero también la música. Y estaba él tocando muchos de los instrumentos, etcétera, etcétera, porque es una persona muy creativa. Pero a veces tengo que venir a él y preguntarle: Neto, ¿he puesto demasiado trabajo sobre tus hombros?
Y uno iba a decir, muchos flojos en el mundo iba a decir siempre que sí. Pero Neto no es uno de esos flojos. No, todo está bien, todo está bien. ¿Por qué pregunto esa? Porque yo sé que en un momento cuando tiene que hacer eso y luego esa, y está tanta la presión que puede tapar la creatividad. A veces la gente más creativa tiene que solamente tener tiempo de reflejar, de pensar, meditar, orar. Y si comenzamos a salir de eso, entonces la creatividad es más limitada. Es decir, cuando tenemos límites de la creatividad, necesitamos depender de Dios. Meternos en Él, en su presencia y decir, Dios, ¿qué necesito hacer? ¿Qué es la respuesta? Podemos nosotros hablar de las finanzas. Y aquí puede ser que tenemos mucha capacidad financiera. Pero aún con la capacidad financiera, déjeme verificar, pero no me parece como salió todo por el techo. Tenemos limitaciones, ¿verdad? Aún cuando tenemos corazón generoso, cuando tenemos corazón que quiere bendecir, tenemos por la naturaleza de las finanzas, no podemos ofrecer lo que no tenemos. Yo no puedo llegar al banco y pedir que me dé 10,000 pesos de mi cuenta cuando no tengo 10,000 pesos. Ellos van a decir, no, ese no funciona. Sí, aquí está, y enseguida con frecuencia estoy en el banco esperando la oportunidad de cajero y la persona toca y toca y no sale nada y toca otra vez y no sale nada y toca otra vez porque está buscando cuánto tiene, creo, y por fin sale unos billetes y dice, con esos 400 pesos voy a tienda entonces, porque el banco no quiere darnos lo que no tenemos, ¿verdad? Tenemos limitaciones, pero Dios no tiene limitaciones. Estoy ahorita pensando en las cosas que lográbamos en esa iglesia hacer en el año pasado y por ejemplo, me equivoqué, solamente para decirles, me equivoqué en la semana pasada, hace 8 días. En la predicación dije que habíamos dado 153,000 pesos a misiones, de lo que les di como cifra. Pero olvidé de que también la iglesia ofrece por fondos generales dinero. Entonces la cantidad de hecho fue 24,000 pesos más que mencioné. Y estaba yo viendo esa cantidad y digo, ¿cómo es posible que esa iglesia haya mandado tanto dinero a los misioneros en ese año? Pues la única forma de decir es porque Dios está haciendo más que las limitaciones nuestras. Porque aparte de eso, el precio de instalar el sistema de agua, purificación de agua, de ese lugar por los bebés que hemos hecho, todas las cosas, y digo, pues ¿cómo es posible que todas esas cosas hicimos ese año pasado? Porque son más allá de las limitaciones que tenemos. Todos nosotros tenemos limitaciones físicas. No podemos seguir y seguir y seguir. Necesitamos descansar a veces. Tenemos cosas que dice, mira, llévame eso. Yo recuerdo cuando estuvimos mezclando cemento hace tiempo por ese lugar al frente para que los en sillas de ruedas y problemas con las piedras pueden caminar más fácil y moverse en frente de la iglesia. Y luego uno me llegó y dice, mira todas esas heridas, porque estaba cargando la reina y la grava y todo lo que fue parte de la mezcla y moviendo y cosas que no estaba acostumbrado y había llegado a sus limitaciones. Neto fue uno de esos quien moviendo las cubetas de arena y de grava, luego estaba tan doleado sus brazos que dice que no puede tocar el teclado. Y yo le dije, pues si no puedes tocar el teclado está bien, toca la batería. Y decidió que el teclado estaba bien. Pero tenemos limitaciones físicas. Tenemos, y yo puedo seguir con la lista de todo lo que son limitaciones. Y por las limitaciones llegan la actitud pesimista. Pero cuando nosotros tenemos un Dios, ya tenemos un Dios sin límites, quien puede hacer todo.
Pablo dice que de nosotros, que sin embargo, en todo esto, dice somos. Es decir, que está incluyendo a nosotros. Porque si dice ellos son, entonces podemos decir, qué bonito, qué maravilloso por ellos. Pero no dice eso. Dice nosotros. En todo eso somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El problema que tenemos nosotros no es que no podemos, porque en Cristo podemos hacer todo. El problema es cuando tenemos la tentación de rendirnos. Esa es la única forma en cuando vamos a perder. Cuando estamos en Cristo, todo problema es oportunidad. Todo problema, toda batalla, toda guerra resulta en victoria. Solamente necesitamos llegar al otro lado. Pablo está diciendo, mira, estábamos tan presionados, tan agobiados, que estábamos hasta perdiendo la esperanza de salir con la vida. Lo que dice, pero Él nos libró. Entonces Él no se rindió, Él confiaba en Dios y estaba todavía moviendo, y Él estaba buscando al próximo año y dice, y va a seguir librándonos, porque va a haber otros problemas, otros conflictos, pero Dios va a estar con nosotros. Está en relación, esa frase de más que vencedores, está en relación con los problemas, porque no podemos ser más que vencedores si nunca tenemos enemigo. Tenemos una vida de victoria. Pasan cosas para verificar que no dependemos de nosotros mismos. Eso es lo que Pablo está diciendo, que cuando estaba en ese momento, él dice, ya, no podemos, es más allá. Pero esas cosas solamente pasan no para tumbarnos, no para destruirnos, sino para comprobar que estamos confiando en Dios. Él quiere ser todo. Necesitamos reconocer nuestros límites y ayudar, con la ayuda de Dios, ver esos problemas, y resulta que vemos a Él más grande, más poderoso. Ese es el llamado que tenemos nosotros, de no rendir cuando tenemos el problema, sino ver el problema de distancia y decir, yo soy creyente. Entonces vienen las oportunidades. No solamente estoy yo en el año 2020 esperando una oportunidad, estoy esperando muchas oportunidades. Déjeme decir que cuando estamos haciendo el trabajo que nos corresponde como iglesia, transformando la vida de personas por el amor de Cristo Jesús, presentando a Cristo crucificado, presentando el evangelio, que esas personas quien ya no tienen esperanza en su naturaleza, esas personas quienes están caminando en su pecado, porque el pecado nos separa de Dios, y estamos nosotros como iglesia diciéndoles, mira, en Cristo puede ser perdonado, puede ser cambiado la vida. Como usaba como ejemplo en el estudio bíblico hace unos 2 días, había momentos en la guerra en cuando tenía que observar la condición de los heridos, esas personas que llegan al hospital, y dar prioridad a cada uno. Les mencioné, pero rápidamente voy a mencionar otra vez. Estaban ellos saliendo para poner en orden la entrada. Tienen 3 etiquetas en la Primera Guerra Mundial. Había leído, uno es rojo. Ese significa esa persona no tiene esperanza de vida. Entonces no pierde la oportunidad, no pierde el tiempo. Otro amarillo, aun cuando tiene mucha atención, a lo mejor va a morir. Y también tiene lo verde, que dice, con la atención inmediata del médico, entonces puede sobrevivir y recuperar. Y hablaba de una enfermera quien se metió a cambiar una etiqueta rojo por verde, porque había encariñado con un soldado. Y mencioné de que el trabajo de la iglesia es buscar gente afuera con las etiquetas rojas y cambiarles.
Porque el trabajo de la iglesia es presentar el evangelio. Esas personas no tienen esperanza. Nosotros también no tenemos esperanza sin Cristo. Todas nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia, dice Isaías. Y no podemos ganar la salvación. La única forma es que Cristo nos salve. Que hagamos que Cristo sea nuestro Señor y Salvador. Entonces podemos ser cambiados. Y ese cambio es la diferencia de cambiar de una vida sin esperanza, etiqueta roja, hacia una persona con mucha esperanza, etiqueta verde. Ese es el trabajo de la iglesia. Y si salimos para hacer ese trabajo, vamos a estar con personas que de verdad son malvadas. Personas que quieren abusar, quiere atacar, quiere reclamar, quiere cualquier cosa, podemos nosotros mencionar. Porque cuando estamos trabajando con gente no salva, gente quienes no han sido transformados, entonces estamos evitando problemas. Esa es la verdad. Pero yo quiero que la iglesia invite muchos problemas. A lo mejor cuando llegan no les digan, mira, hemos orado por ti, hemos orado por los problemas. No, pues hay forma de decir. Es como ahorita en el principio de esta predicación. Yo puse, vienen grandes oportunidades, ¿verdad? Y luego estoy explicando de que un problema también es una oportunidad. Si en la primera parte yo digo, vienen grandes problemas, todos van a decir, y a lo mejor no se quedan. Tenía que presentar como oportunidades, aun cuando estamos hablando de la misma cosa. Cuando viene una persona, no podemos verles como un problema, sino una oportunidad. Porque esa persona puede lograr cosas impresionantes por el Señor. Pablo aquí está muy abierto acerca de las cosas malas que pasaban en su vida. La iglesia no puede fingir como somos perfectos, que nunca tenemos problemas, que todo anda como debía estar, que tenemos más dinero que esperamos, que tenemos más creatividad que necesitamos, que siempre somos suficientes. No podemos fingir así, porque de esa forma una de dos cosas va a pasar. Una cosa que puede pasar es que unos salen diciendo, mira, no puede confiar en los creyentes, porque ellos pueden vernos y dicen, tienen problemas, pero dicen que no. Son mentirosos. La otra es que de verdad la persona piensa que somos perfectos. Hemos fingido y ellos dicen, mira, son perfectas esas personas allá. Y ellos, ¿qué respuesta va a tener? Ellos van a decir, mira, no puedo yo, porque no soy perfecto. Entonces, cuando la iglesia no muestra que tiene problemas, entonces no podemos ganar las almas. Pero cuando nosotros presentamos a los problemas la respuesta de Cristo Jesús, entonces tenemos oportunidades. Y Pablo no escondía sus problemas, sino dice, Dios es suficiente. Y en el año que viene, el año 2020, seguirá siendo bueno. Seguirá librándonos. Un hombre, puede ser que conoce el nombre, puede ser que no, pero en la historia de los Estados Unidos, en Juan Adams, fue el segundo presidente, pero también era el primer vicepresidente bajo George Washington. Y él había dicho, los problemas son oportunidades disfrazadas. Me gusta. Porque cuando vienen los problemas, muchos dicen, mira, vienen problemas. Pero la iglesia dice, vienen oportunidades. Vienen oportunidades. Otra persona, una vez escuché que dice, la mayoría de las personas pierden oportunidades porque parecen demasiado como trabajo. Cuando vienen problemas, cuando viene ese trabajo, cuando viene ese desafío, decimos, mira, no, a lo mejor no voy.
pero pierden la oportunidad porque no aceptan, se muevan. Y ese también he visto en iglesias que se brinca de iglesia a iglesia a iglesia, evitando los problemas. Fíjense, si siempre brincan cuando vienen problemas, nunca van a tener raíz. Porque los problemas están aquí con nosotros para motivarnos a ver la grandeza de nuestro Dios. Pablo nos dice, mira, entonces yo no voy a salir otra vez a un viaje misionero porque Dios me probó tanto, porque casi perdí la vida. No, él dice, mira, Él nos libró y seguirá librándonos. El problema fue para ver más clara, más acerca de su Dios. Nosotros cuando tenemos problemas, ese significa que viene una tormenta. ¿Qué pasa en la tormenta con los árboles que no tienen raíces profundas? Se caen. Pero si nosotros profundizamos y nos profundizamos y ponemos raíces, entonces ¿qué pasaría? Cuando viene el problema, vamos nosotros a estar ya parados. Pablo llegó a la conclusión que lo más grande, lo más difícil que sea el problema, significa que tiene un Dios más grande. Y a su óptica, lo que ve Pablo es que Dios siempre es más grande que él esperaba. Dios siempre logra. Para Pablo, Dios fue suficiente. Cuando había perdido la esperanza de salir con vida, como dice en nuestro texto, Dios logró. También para Pablo, él mencionó en 1 Timoteo 1:15, ese mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y fíjense lo que dice al final, dice, de los cuales yo soy el primero. En otras palabras, cada vez Pablo quería ver qué grande es el problema, a ver si de verdad Dios es más grande. Y él había aprendido a través de todos sus problemas, él siendo el peor de los pecadores, él había comprobado de que no hay ningún obstáculo, ningún problema que es más grande que su Dios. Podemos nosotros, hablando de victorias, regresar al Antiguo Testamento. Hay muchas batallas mencionadas en el Antiguo Testamento. Batallas en cuando todos están temblando de miedo y observando qué grande es su problema. Incluso cuando hablamos de David y Goliat, es una historia, a lo mejor hoy mismo los niños están escuchando esa historia, quién sabe. Pero acá enfrente del ejército de Israel se puso Goliat. Y todos ellos estaban midiendo qué grande es, su altura, cuánto pesa, su lanza, todas las cosas del problema. Mientras cuando David llegó, él le comparó con su Dios. Y dice, pues, Dios puede. Dios puede. Hay momentos en cuando hay multitud de guerreros alrededor de la ciudad. Y dice en la ciudad, no hay oportunidad, no vamos a salir con vida. Pero una sola noche sale el ángel del Señor, dice el texto, matando 185,000 de esos. Y la ciudad tenía solamente el trabajo de salir y buscar el botín. Nosotros cuando tenemos un problema más grande, significa que Dios quiere proveer, quiere mostrar su poder. Entonces tenemos que extender la bienvenida a los problemas. Y no estoy diciendo, mira, porque queremos siempre lo peor de peor. No estamos así. No somos esas personas yo fui creado en una iglesia quien pensaba que una persona es un poquito loco solamente por haber orado por la paciencia. ¿Por qué? Porque en la cultura dice orar por la paciencia significa que vienen muchas pruebas y con esa persona orando por la paciencia es loca. No queremos que el mundo dice, mira, somos locos.
Esa no es la cosa. No somos esa persona quien está dañándose a sí mismo. No, estamos viendo las oportunidades que vienen y dice, Dios puede, Dios es más grande. Cuando hay esperanza, cuando no hay esperanza, aún tenemos a Dios. Él siempre tiene la esperanza. Pablo dice que Dios les seguirá librando. Y también nosotros en el año 2020, ¿qué espero yo? Más de Dios. Voy a verle más grande. Yo voy a verle como es. El gran proveedor. Cuando yo no tengo la creatividad, Él va a tener la creatividad. Cuando yo no tengo las finanzas, Él va a tener las finanzas. Cuando yo no tengo suficiente fuerza física, Él va a tener. Entonces todo yo puedo confiar en Dios. Eso es lo que yo espero en el año 2020 y lo que estamos esperando como una iglesia. Porque Dios va a hacer cosas, hará cosas más allá que podemos nosotros. Solamente necesitamos confiar y no correr frente al problema. Dios tiene grandes oportunidades ese año y Dios va a recibir toda la gloria. Yo dije en el principio que 2020 será un año de victoria tras victoria y ese suena muy bonito, más bonito que decir el año 2020 vamos a tener problema tras problema. ¿Sí o no? Pero no son iguales. Porque no puede tener victoria tras victoria sin problema tras problema. ¿Cómo vamos a responder? Vamos a ver los problemas y pasar la noche sin dormir, preocupados. ¿Sabe? Una cosa que he aprendido en mi vida es que cuando tengo un problema muy grande, después de una noche completo meditando, orando, luchando con el problema, todavía no tengo la solución. Nunca tengo la victoria. Siempre tengo que esperar hasta que Dios mueve. Pero yo disfruto mucho, yo me encanto cuando Dios mueve. Y nosotros tenemos que ver que Dios no es solamente el Dios del Antiguo Testamento, pero Dios todavía, ante Dios todavía se caen los gigantes. Y yo creo que de historias del Antiguo Testamento, cuando los gigantes estaban cayendo, son los más emocionantes. Entonces yo les propongo algo, que 2020 sea un año muy emocionante. ¿Qué estoy diciendo? Que estoy invitando gigantes, problemas gigantes a venir. Pues yo estoy declarando guerra. Y si el diablo no responde, iba a sorprenderme. Y cuando vienen los problemas grandes, vamos a tener raíces profundas en Cristo Jesús. Es decir, viene lo que viene. Aquí estoy. Viene lo que viene. Dios sea la gloria. Viene lo que viene. Los misioneros van a tener más éxito en ese año, porque vamos a mandar. Fin del año 2020 vamos a otra vez ver y decir, wow, ¿cómo es posible que Dios hizo todo eso? Y la respuesta, todos nosotros vamos a decir, pues es porque Él es Dios. Vamos a verle más clara. Inclina tu rostro conmigo, por favor.